la importancia de un amor maduro. Y vamos a hablar de un hombre que está en la Biblia y que a veces hacemos notar lo complicado que él fue nomás. Pero me bendijo mucho esta palabra y este hombre amó mucho a Dios, en este caso a través de Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús anduvo en la tierra, le voy a dar algunas pistas. Este hombre fue uno de sus discípulos. Ahí vaya sacando sus conclusiones. Era un hombre que amaba mucho a Jesús, sin embargo, rápidamente le dio la espalda y quería renunciar. ¿Va pensando quién es? Hay dos opciones, al ser discípulo hay dos opciones. Un hombre que su nombre fue cambiado, que Jesús le cambió. Bien, Pedro. Vamos a hablar en esta mañana de Pedro. Un hombre del que no se predica mucho, como les decía, ¿cierto? Y que Jesús le cambió el nombre y le puso por nombre Pedro. Pedro significa piedra, significa de carácter fuerte. Y él lo demostró más de una vez a través de su palabra. Era otro el nombre de Pedro, ¿cierto? ¿Cuál era el nombre de este Simón? Así le había puesto sus padres. Él se llamaba Simón, pero cuando conoce a Jesús, Jesús lo ve a él ya terminado, él estaba procesado en la visión de Jesús. Por eso es que ya no se llamaba para Jesús Simón, sino se llamaba Pedro, un hombre de carácter, un hombre que iba a ser fortalecido para llevar el evangelio de Jesús. Vamos a ver el contexto de lo que vamos a leer en esta mañana. Y el contexto de este pasaje que vamos a leer habla de que los discípulos estaban compartiendo de la última cena. La verdad que era una de las cenas más que Pedro, junto con los discípulos, estaba llevando a cabo con Jesús. Pero los discípulos no sabían. Jesús y usted y yo, que tenemos la Biblia, sabemos que venían saliendo de la última cena. Pero Pedro no tenía idea. Pero Jesús era el que aquí les va a contar un gran acontecimiento. Los discípulos estaban todo el día, 24/7 la verdad, no solo el día, sino también la noche con Jesús. Se levantaban en la compañía de Jesús, comían en la compañía de Jesús. Vaya haciéndose como este escenario, hermanos, para entrar en esta reflexión, en esta palabra que Dios quiere hablar para nuestras vidas. Ellos 24/7 estaban con un hombre que cambió sus vidas. Acuérdense quién era Pedro. Él era un pescador, estaba con su hermano, ¿cierto? Trabajando allí en las redes. Cuando él lo deja todo por seguir a Jesús. Entonces, para Pedro, Jesús era todo. Lo había dejado todo. Y ellos, así como Pedro, todos los discípulos, comían con Jesús, lloraban con Jesús, veían los grandes milagros que Jesús hacía a cada ciudad que iba. Ellos eran los personajes que estaban en primera fila. Ellos podían ver, podían visualizar cada milagro que Jesús estaba allí haciendo. Entonces aquí es donde nos encontramos en este pasaje de Juan 13:33. Y Jesús, después de haber estado en la última cena con ellos, con sus discípulos, les dice así, de una: mis queridos hijos, mire con el amor que Jesús les habla. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán
Y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Imagínense. Jesús yendo y viniendo las 24 horas con los discípulos. Entonces, hermanos, llega este momento en que Jesús le dice, donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Yo creo, me imagino, si usted anda con alguien para todos lados, va para allá, va para acá, generalmente las mamás, ¿cierto? Andamos con los niños más pequeños para cualquier lado, donde yo voy, iban mis hijos cuando eran pequeños, se acostaban donde mis ojos lo vieran, ¿cierto? Si yo tenía que salir, salía, a todo lugar. Una cosa muy parecida a los discípulos, donde Jesús iba, los discípulos estaban con él. Pero de repente Jesús cambia y les dice, hijitos míos, donde yo voy, ustedes no van a poder ir. Me imagino los discípulos, ¿cómo? Así como, pero, ¡hop! ¿Qué pasó, Jesús? Si dimos todo, o sea, dejamos todo, nuestra empresa, nuestra familia, y tú ahora nos estás cambiando el panorama, o sea, ¿de qué estás hablando? La verdad que no lo dice la Biblia, pero no describe que ningún otro discípulo haya dicho algo después de este gran acontecimiento, de este gran noticia que Jesús le está dando a sus discípulos. Solo Pedro, después de un gran silencio, Pedro saca la voz, como muchas veces. Pedro era el primero que hablaba y que decía, y a veces sus propias palabras hacían que él tuviera que retractarse de lo impulsivo que él era. Entonces, en el verso 36 y 37 del mismo capítulo, hermanos, pero en el 36 y 37 dice, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta mi vida. Ese era el 37, me equivoqué, voy al 36. ¿Y a dónde vas, Señor?, le dice Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde, le dice Jesús. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daría hasta mi vida. Sorprendidos todos, pero Pedro toma la palabra. Este discípulo, pudiéramos decir, wow, este sí que era el gran discípulo. Este sí que estaba maduro, este hombre sí que estaba procesado, este hombre sí que podía demostrar el amor que sentía por Jesús. Y si la historia terminara solo aquí, usted diría, bien, yo quisiera ser como este discípulo amado, porque nadie más fue capaz de hablar, nadie más levantó la voz en medio de esta gran noticia que Jesús va y le dice a sus discípulos. A lo mejor Pedro pensó, Jesús está probando nuestro amor, está probando nuestra confianza. Y como nadie más se atreve, yo voy a dar la cara por mis amigos, por los demás discípulos. Pero tristemente, Pedro no entendía lo que Jesús les estaba anunciando. Pedro le dice, yo soy capaz de dar mi vida por Jesús. Pedro va con todo, pero usted y yo conocemos la historia. Jesús sabía claramente lo que había en el corazón de Pedro. Jesús tenía un plan más allá de compartir solo con sus discípulos. Había un plan maravilloso que tenía que llevarse a cabo. Aquí estamos a punto de ver cómo Jesús va a la cruz. Este gran dolor que Jesús tuvo que sufrir en la cruz del Calvario, donde nadie más podía ir con él, donde nadie más podía estar en el lugar de Jesús, porque
si Jesús hubiese invitado a Pedro, a lo mejor él no hubiese sido capaz. No era el plan perfecto de Dios. Ningún hombre nacido de mujer hubiese sido capaz de soportar el peso que Jesús tuvo que soportar en esa cruz. Entonces, era necesario que Jesús pudiera de alguna manera explicarle a sus discípulos que ya su hora se acercaba, ya estaba llegando el término de su vida, de su propósito en la cruz. Y hoy, hermanos, a través de este pasaje, el Señor quiere recordarnos este gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y eso está vigente. Pasó hace más de 2000 años atrás. Pero vez tras vez debemos recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. No es casualidad que nosotros podamos estar hoy escuchando la palabra del Señor, porque hay propósitos en nuestra vida, así como lo hubo en Pedro, un hombre que era impulsivo, un hombre que no se callaba, un hombre que amaba al Señor, no había duda, amaba a Jesús con todo su corazón, pero el amor de Pedro hasta ese momento era un amor inmaduro, era un amor impulsivo. Pedro tenía este amor que no había sido procesado. Era un amor inmaduro. ¿Qué es un amor inmaduro? Un amor inmaduro puede ser de una persona que puede demostrarle su amor al otro cuando todo va bien. Y eso es fácil, ¿cierto? Una persona puede demostrarle un amor a alguien cuando la está pasando bien, cuando está rodeado de amigos, cuando al amigo le ha ido bien, cuando hay risas, cuando hay alegría, cuando hay una buena mesa. Usted le es fácil demostrarle el amor al amigo, a la amiga, al conocido, incluso hasta al familiar. Es fácil. Pero ¿qué pasa cuando no todo va bien? En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la prueba. Allí el amor se pone a prueba. Allí realmente uno se da cuenta si es capaz de amar en el momento de la aflicción a quien le ha dicho que le ama. El amor inmaduro se esconde, huye, teme y no puede ser fiel. En medio de estos tiempos, hermanos, en medio de tanta maldad, en medio de tanta confusión y que las tinieblas se han empeñado a que quieran demostrar lo que tenían oculto. Ya para las tinieblas la maldad no la ocultan. Ellos muestran lo que quieren hacer, sobre todo con los niños, con los jóvenes. Las corrientes de este mundo hacen que ellos no escondan lo que están sintiendo. Y en medio de estos tiempos difíciles, Dios quiere que seamos fieles. En medio de la aflicción, en medio de las pruebas para nosotros los hijos de Dios, Dios quiere que nos mostremos fieles con Él. Dios quiere una iglesia madura, hermanos. Dios quiere que podamos ser fieles en medio de la prueba, que podamos procesar este amor que decimos tenerle a Jesús y no solo le digamos a Él que le amamos cuando todo va bien, cuando tenemos una buena finanza, cuando la salud está bien, cuando nuestros hijos están bien, cuando nuestros hijos son obedientes, cuando estamos bien con nuestro matrimonio. No solo Dios quiere que allí seamos fieles, sino Dios nos manda en esta mañana, Dios nos exhorta en esta mañana que seamos fieles, incluso cuando todo va mal, incluso cuando las finanzas no estén bien, cuando la familia no esté bien, cuando los hijos no estén bien, cuando nosotros no estemos bien. El Señor
nos anima a que seamos fieles. La palabra del Señor dice en Mateo 24, del 12 al 13, que el amor de muchos se enfriará, sobre todo en este tiempo, por la maldad de este mundo, por la maldad que hay constante en este mundo. El amor de muchos se enfriará. Por eso que nuestro amor no tiene que ser condicionado, hermanos. No depende de las circunstancias nuestro amor. Acuérdese del gran precio en la cruz del Calvario. Fue a precio de sangre, a precio de sangre. Cuando usted se corta un dedo, cuando usted se hace una herida en su cuerpo, se inhabilita esa parte del cuerpo, ya sea en una mano, ya sea en un pie, usted lo inhabilita. Imagínese el precio que Jesús tuvo que allí pagar. Entonces no se compara al gran amor de Dios con el amor de nosotros. Dios nos anima en esta mañana a que tengamos un amor maduro, un amor firme, un amor constante, un amor que tenga veracidad, que no sea circunstancial, sino que sea un amor profundo, que tenga raíces este amor. Un amor que sobrepasa incluso nuestro ser, nuestras emociones. Un amor que no está condicionado a mi estado de ánimo. Si yo hoy estoy bien, sirvo a Jesús. Si yo hoy estoy sano, sirvo a Jesús. No. Y si yo mañana no estoy bien, no sirvo a Jesús. No tiene que ser condicionado. Porque si siempre le preguntamos a nuestro cuerpo y a nuestras emociones, ellos siempre van a tener excusas. Una muy buena excusa hoy podría ser, hace frío, ¿cierto? Si usted hoy en la mañana se hubiese levantado, hubiese abierto un ojo y hubiese mirado para afuera, usted hubiese dicho, no, me lo merezco. He trabajado toda la semana, me levanto todos los días temprano, me merezco quedarme acostadito en cama con un rico guatero o un escaldazón, ¿cierto? Allí, un rico café con chocolate, no sé, un tecito, un café, me lo merezco. Si total, Dios me entiende. No, hermano, no. Nuestro amor no tiene que ser condicionado. Nuestro amor no tiene que ser inmaduro. Si nosotros decimos amar a Dios, debemos amarle con frío o sin frío, con calor o sin calor, porque a veces no es que hace mucha calor. Entonces, ¿cómo vamos a estar encerrados allí? A veces hemos tenido que abrir las ventanas acá por tanto calor que hace, ¿cierto? Transpirando. Pero hijos del rigor, eso es lo que somos. El Señor nos ha dado recursos para tener buenos zapatos. Gracias a Dios, yo no he visto en la congregación persona que ande con zapatitos rotos. En mi tiempo, yo misma anduve con zapatos rotos, ya que mi esposo contó su pasado. Y era más complicado, porque a la iglesia donde yo iba, uno tenía que pasar adelante y había como un, ¿cómo se llama eso, Andrea? Como un escenario, un altar. Y uno tenía que ganarse adelante a la hora que uno llegara. Por eso tenía que tratar de llegar temprano. Los hermanos aquí que son antiguos conocen esas iglesias, ¿cierto? Y uno pasaba adelante, oraba, se tenía que hincar, tenía que orar y después se sentaba. Entonces yo recuerdo en una ocasión muy complicada de mi familia y claro, arriba mis zapatos estaban buenos, pero era el par que tenía. El Señor nos ha bendecido tanto, hermanos, porque no creo que ninguna mujer hoy tenga el par. Yo he ido a varias casas y más de un par usted tiene. Más de uno. Mínimo usted tiene dos. Pero en aquellos tiempos, estamos hablando 50,
40 años atrás, chicos, ustedes no han vivido eso. Era difícil comprarse las cosas. Ahora es más fácil comprarse ropa que comida. La comida es más cara que la ropa. Usted va y gracias a Dios puede comprarse ropa. Antes era al revés. Era más fácil comprarse ropa y era más difícil la comida. Entonces, por eso es que para nosotros esos tiempos eran difíciles. Y yo tenía un gran hoyo en mis zapatos, un gran hoyo. ¿Y sabe lo que hice? Me fui temprano a la iglesia y no pasé adelante porque aunque me fui temprano ya habían llegado hermanos. Me gané atrás, me pegué los pies a la pared para que no lo vieran. Y allí con mucho dolor me cayeron mis lágrimas, pero le dije, no importa Dios, no importa Padre, aunque tú sabes que hoy vine con zapatos rotos, pero yo alabo tu nombre. Y el Señor nos ha ido bendiciendo porque Él ha visto nuestro corazón, que no depende de lo que nosotros tengamos, no depende de lo que nosotros podamos tener o no tener en el momento en que estamos viviendo, sino que ya de a poco no significa que estamos a una altura de alcanzar a Cristo, porque ni alpargata alcanzamos, pero nuestro amor y nuestras emociones han sido procesadas y hemos entendido que amamos a Dios no por las circunstancias, sino que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Las tentaciones de este mundo, el pasarlo bien en esta tierra, el solo estar en todas las cosas buenas que este mundo puede dar, no hacen que nuestro amor se incline más a las cosas de este mundo que al amor del Señor. Dios nos ha procesado, Dios nos ha mostrado su gran amor, que a pesar de que nosotros somos débiles, a pesar de que somos imperfectos, vemos el gran amor de Dios para con nosotros. Podemos ver cómo Jesús, después que se va de estar en la última cena con sus discípulos, y después de decirle a sus discípulos que era necesario, que Él tenía que irse, y los deja, y todos conocemos que después Jesús comienza este peregrinaje que es ir camino a la cruz y mostrar este gran sacrificio por amor a esta humanidad, por amor a usted y por amor a mí. Luego allí vemos cómo Pedro comienza a, sin querer, empezar a esconderse, empezar a ese amor que le había dicho en un principio, que le dijo, yo soy capaz de dar mi vida por ti. En el verso 38, Jesús le dice, antes de irse, Pedro, ¿tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y aquí no es que Jesús estaba dudando del amor de Pedro, porque como les dije, hasta ese momento el amor de Pedro era un amor sincero. Él diciendo que era capaz de dar la vida por Jesús, pero Pedro no quería dejar a Jesús. Jesús le decía, hasta aquí llego con ustedes, porque donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pedro le dice, no Jesús, no queremos dejarte. Yo soy capaz de dar mi vida por ti. Y aquí podemos ver que Jesús conocía lo que Pedro iba a vivir. Cuando Jesús iba en este peregrinaje camino a la cruz, se cumple lo que Jesús le había dicho. Pedro le negó 3 veces, no porque no amara a Jesús, sino porque su amor era un amor inmaduro. Su amor era un amor condicionado hasta ese momento. Y esto puede ser nuestra vida, puede ser nuestro
nuestro trato con Dios, cuando le fallamos a Dios, cuando no cumplimos las promesas que le decimos a Dios, no es que no le amemos, sino es que a veces nuestro amor es inmaduro. Y Dios quiere sacarnos de ese estado en el que estaba viviendo Pedro, que él estaba claro que era capaz de dar su vida por Jesús, por a quien lo había dejado todo para seguirle. Pero no había sido procesado Pedro hasta ese momento. Bueno, luego Jesús allí muere en la cruz, Pedro le niega 3 veces. Mientras él se esconde, allí le dicen, parece que tú eres uno de ellos. Y Pedro allí le niega, yo no conozco a ese que están crucificando. Imagínense, días antes le estaba diciendo que era capaz de dar la vida por Jesús. Y días después dice no conocer a Jesús. ¿Le parece conocido a usted? ¿Cuántas veces le hemos dicho, ahora sí, Señor, ahora sí, voy con todo? Y nos damos ya sea en nuestro carácter, ya sea en nuestro vivir, ya sea en las promesas que le decimos a Jesús. ¡Wow! Nuevamente le fallamos, así como lo hizo Pedro. Jesús está allí en la cruz, usted conoce la historia que allí acontece de Jesús, y los discípulos quedan todos desilusionados, sin entender qué es lo que está pasando. A este hombre a quien seguían está allí en la cruz. Ellos tienen que volver a sus quehaceres porque no entienden a dónde ir, no tienen a quién acudir. Y dice la Biblia que Pedro vuelve nuevamente a sus redes, de donde lo había sacado Jesús para seguirle. Y pongámonos en los zapatos de Pedro, a lo mejor desilusionado, avergonzado, porque los otros pescadores seguramente le dijeron, ¿y dónde está tu Cristo? ¿Dónde está a quien tú seguías? Ahora tienes que volver aquí a la pesca nuevamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que tú seguías? ¿No dejaste todo por seguirle? Es muy probable que los demás pescadores tienen que haberle allí reprochado el que Pedro haya querido dejarlo todo y nuevamente vuelve a su empresa, a su pesca. Pero la Biblia dice que al amanecer vieron a un hombre. Y ese hombre, nuevamente se repite la historia. Pedro estuvo pescando toda la noche, pero al amanecer ven allí a un hombre. Y ese hombre, y no habían pescado nada. Toda la noche y no habían pescado nada. Más encima, Pedro angustiado, Pedro avergonzado, Pedro triste, sin saber a dónde ir porque su Cristo estaba crucificado. Pero ven a este hombre, dice la palabra del Señor, y este hombre desde la orilla le dice, no sé, aquí pasa tan rápido la hora, y le dice, echen la red hacia la derecha. Palabras conocidas. Ya había pasado una vez. Ya Jesús le había dicho una vez cuando él comenzó su ministerio y le dijo a Pedro que echara la red hacia la derecha porque allá había estado toda la noche sin pescar nada. Y nuevamente se vuelve a repetir la historia. Pero como eran palabras conocidas para Pedro, yo creo que él ya no lo pensó, ya había aprendido la lección. El problema es que nosotros a veces no aprendemos la lección y tenemos que pasar vez tras vez por algunos procesos. Pero yo creo que Pedro, a los oídos de Pedro, estas palabras ya eran conocidas. Y él, sin dudarlo, va y echa la red como este hombre le dice hacia la derecha. Y comienzan allí a venir los peces una vez más. Y Pedro queda sorprendido.
Y de repente vuelve a mirar y se da cuenta que ese hombre que estaba allí a la orilla era Jesús, era su maestro, que les había preparado un gran desayuno, que los estaba esperando para poder compartir con ellos una vez más. Acuérdese usted que cuando Él se despide está en la última cena y compartió con ellos de una mesa. Y luego cuando los vuelve a visitar, también Él está preparando una mesa para sus hijos. Qué amoroso es nuestro Padre, qué tierno, qué preocupado de cada uno de los detalles de sus hijos. Este es el Padre que nosotros tenemos. No sé, yo pensaba si Él hubiese podido ser sureño, quedaría muy bien, porque a Jesús le gustaba estar alrededor de una mesa. Siempre compartía con sus discípulos alrededor de una mesa. Y dice la palabra del Señor que Jesús está allí a la orilla preparándoles el desayuno a sus discípulos. Antes estuvo con ellos una cena, ahora está preparándoles un desayuno. Hermanos, Dios quiere tener comunión con sus discípulos, pero también Dios quiere tener comunión con usted y yo. No solo es el Dios que nos ordena, no solo es el Dios que está allí a través de los mandamientos y dándonos, sino también tiene este otro lado, un Dios amoroso, un Dios que nos anhela celosamente, un Dios que quiere estar constantemente con usted y conmigo. Somos nosotros a veces los que nos escabullimos de Dios. Él nos busca, Él nos anhela, Él busca circunstancias para que podamos buscarle. A veces es por dolores, a veces es por sufrimiento, pero si usted se fija, cuando todo va bien, al ser humano le es difícil acercarse a Dios. No los que hemos experimentado del amor profundo de Dios, pero al ser humano en general, cuando todo le va bien, le es difícil acercarse a Dios. Pero cuando está enfermo, cuando está atribulado, cuando está afligido, lo primero que hace es mirar al cielo y decirle: Dios, ayúdame. ¿Se da cuenta? Entonces Dios anhela estar con nosotros. Dios vino a sus discípulos. Ellos estaban allí tristes, angustiados. Y aquí podemos ver, hermanos, que a pesar de que Pedro le había negado 3 veces y está Jesús cara a cara con Pedro, Jesús no le recrimina, Jesús no le reprocha, no, las primeras palabras de Jesús no son: oye Pedro, ven, pues antes que tomemos desayuno, conversemos un poco. O sea, tú dijiste que eras capaz de dar tu vida por mí y a la vuelta me negaste 3 veces. No, nada. Jesús ni le comenta, ni en broma le dice: oye, pero Pedro, ¿te acuerdas? Nada. Aquí podemos ver que no se trata del amor de Pedro para con Jesús, sino se trata del gran amor que Jesús tenía para con Pedro. Y esto lo podemos poner hacia nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Jesús: Jesús, ahora sí te sirvo, ahora sí estoy contigo, ahora sí voy contigo en todas? Pero usted se da cuenta que a la vuelta, así como Pedro, le falla. Y usted dice: no, como que esto no es para mí. Como que mejor el seguir a Jesús se lo dejo a otras personas, porque yo soy demasiado pecador, yo le fallo demasiado a Jesús, yo le prometo mucho a Jesús y le cumplo poco. Pero no se trata de usted, hermano, no se trata de su amor, porque su amor y mi amor es un amor demasiado pequeño para el amor que Dios quiere darnos a nosotros. Yo le invito en esta mañana que así como Pedro siguió a Jesús y como Jesús no recriminó absolutamente nada,
usted se vuelque completamente a seguir a Jesús. Imperfecto, sí. Con deficiencias, sí. Pero no hay otro camino mejor. No hay otro amor más verdadero y más profundo que este amor que Dios quiere entregar para usted y para mí. No se trata de nuestro amor. Juan 21, del 15 al 18, ya para terminar. Juan 21, del 15 al 18, dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a preguntarle Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiese preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aleluya. Una vez más, Jesús conocía el corazón de Pedro y sabía que aunque este amor estaba siendo procesado, Jesús necesitaba estar seguro de la condición del corazón de Pedro. Jesús necesitaba asegurarse que ese amor que él estaba ofreciendo era un amor imperfecto. No es que Jesús dudara del amor, pero Jesús necesitaba que Pedro reconociera que el amor que él tenía para dar era un amor imperfecto. Y a pesar de ese amor imperfecto, Jesús quería usarlo. Y así como Jesús te conoce a ti y a mí, Él sabe que somos imperfectos, Él sabe que le vamos a fallar, pero Él te está invitando a que puedas disfrutar de este amor que Él tiene para darte. Este es el amor de Jesús. Un amor que no está condicionado, hermanos. Un amor que solo está abierto para ser entregado por todo aquel que quiera recibir a Jesús como el Hijo, como el Padre, como el Salvador. Y las puertas siempre van a estar abiertas. Siempre Jesús va a estar esperando que tú puedas dar ese primer paso para entregar tu vida y para decirle: sí, Señor, aunque soy imperfecto, aunque tengo muchos errores, aunque vez tras vez, así como Pedro, te fallé, y vez tras vez, así como Pedro, te he negado en mis acciones, Jesús siempre va a estar allí con sus brazos abiertos para entregarse por completo a ti. Así que, ¿qué le parece, hermano, si nos ponemos en pie? Y te invito a que tú puedas...